Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy como siempre lista para traerles lo último del mundo del espectáculo, chismecito fresco y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja que dejó superíndice 3 huella en nuestros corazones y que a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue dando de copyright hablar. Lo adivinaron, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, en el misterio que rodea su posible reencuentro. ¿N juntos otra vez? Copyright, ¿hay de cierto en los rumores de una escapada secreta? Rense porque vamos a desmenuzar toda la información superíndice 3N disponible, analizar cada pista y especular, claro que porque para eso estamos Vamos a ver copyright nos dicen las fuentes cercanas, las redes sociales y hasta las estrellas, porque nunca se sabe. Que si son fans de esta pareja y superíndice 3 Nika, si les emociona superíndice 3 su Mica en la pantalla y si todavía guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo, este es su lugar. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal. Abajito tienen el botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N. No se olviden de activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, no se pierden nada de lo que tengo preparado para ustedes. Y recuerden, su apoyo es fundamental para que no duden en dejarme sus comentarios, sus likes y compartir este vídeo con todos sus amigos. Ahora sin ese preámbulos vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender el fervor que rodea a esta pareja, tenemos que remontarnos a la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, Erkenci Kuay, o Pug Haro Madrugador. Esta comedia romántica turca conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo gracias a su frescura, su humor y sobre todo, a la innegable química entre sus protagonistas, Candibit y Sanemein, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno, generando una legión superíndice 3N de fans que se enamoraron de la historia de amor de Can y Sanem, y que inevitablemente empezaron a proyectar ese romance en la vida real de los actores. Y es que la conexión superíndice 3N entre Can y Demet era palpable, traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a que había algo muy de ese que simple compau más menos erismo profesional. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por la prensa del corazo superíndice 3N y por las propias publicaciones de los actores en sus redes sociales. Fotos juntos fuera del set, mensajes crípticos y más menosos en entrevistas, todo era interpretado como una confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca oficialmente su romance. Siempre mantuvieron un discurso ambiguo, dejando la puerta abierta a la especulación superíndice 3N. Una vez que la serie llegó superíndice 3 a su fin, las cosas cambiaron. Ambos actores tomaron caminos diferentes, embarcándose en nuevos proyectos y distanciándose paulatinamente. Can se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar Viola come il mare, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en diversas series y películas en Turquía. Sus vidas parecieron separarse por completo, dejando a los fans con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de un reencuentro cada vez más difusa. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando surgían noticias sobre supuestos encuentros secretos, mensajes intercambiados o incluso planes para trabajar juntos de nuevo. Los fans aferrados a la esperanza analizaban cada detalle, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, en busca de un aseo más menos al que confirmara sus sospechas. Ahora, llegamos al punto central de este vídeo, la supuesta escapada secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿De du superíndice 3 de surgió superíndice 3 este rumor? ¿Copyright evidencia existe al respecto? Bueno, la verdad es que la información superíndice 3N es un tanto difusa y se basa principalmente en especulaciones y filtraciones de fuentes no oficiales. Sin embargo, hay algunos elementos que vale la pena analizar. En primer lugar, hay que mencionar que tanto Can como Demet han mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos meses.
Ambos han estado trabajando en proyectos, pero han evitado en la medida de lo posible la exposición superíndice 3N medio tica y las apariciones públicas. Esto obviamente ha alimentado las teorías sobre un posible acercamiento en secreto. Además han surgido ciertos indicios en sus redes sociales que han sido interpretados como mensajes en clave dirigidos el uno al otro. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en lugares similares, aunque en fechas diferentes, lo que ha llevado a algunos fans a pensar que podrían haber estado juntos en esos lugares. También copyright se han detectado interacciones sospechosas entre sus cuentas, como likes o comentarios en publicaciones antiguas, que han sido interpretados como un intento de mantener el contacto en secreto. Pero quizás el rumor fuerte sobre su supuesta escapada secreta surgió superíndice 3 a partir de una filtración superíndice 3N de una fuente cercana a ambos actores. Esta fuente, que prefirió superíndice 3 permanecer en el anonimato, afirmó superíndice 3 que Khan y Demet habrían aprovechado un breve periodo de descanso en sus agendas para realizar un viaje juntos a un destino paradisíaco. Según esta fuente, la pareja habría elegido un lugar alejado de los focos mediáticos, donde pudieran disfrutar de su privacidad y reconectar sin ser molestados. Por supuesto, hay que tomar esta información superíndice 3N con pinzas. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de esta supuesta escapada secreta, y la fuente que la filtró superíndice 3 no ha presentado ninguna prueba concreta al respecto. Sin embargo, el rumor ha corrido como la pu superíndice 3 Bora entre los fans, generando un gran revuelo en las redes sociales. Ahora bien, vamos a analizar este rumor desde una perspectiva muy objetiva. ¿Copyright tan probable es que Khan y Demet hayan tenido una escapada secreta? Bueno, por un lado, hay que reconocer que ambos actores tienen una agenda muy apretada y que encontrar un momento para coincidir podría ser complicado. Además, ambos son figuras públicas muy reconocidas, lo que dificultará mantener un viaje en secreto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Khan y Demet tienen una historia en común, una conexión superíndice 3N que va muy de lo profesional. Es posible que a pesar del tiempo y la distancia, sigan sintiendo algo el uno por el otro. Además, ambos son conscientes del impacto que tendrá un reencuentro público, lo que podrá explicar su deseo de mantener las cosas en secreto. En definitiva, la verdad sobre la supuesta escapada secreta de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que confirmen el rumor, pero tampoco hay nada que lo desmienta por completo. Lo que es cierto es que la historia de esta pareja sigue generando pasión superíndice 3N y expectativas entre sus fans, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Pero ¿copyright significará un reencuentro entre Khan y Demet para sus respectivas carreras? Desde un punto de vista profesional, un nuevo proyecto juntos será sin duda un con diéresis copyright sito asegurado. La pareja cuenta con una base de fans su superíndice 3 lida y fiel, que estará dispuesta a apoyar cualquier proyecto en el que participaran. Además, su química en la pantalla es innegable, lo que garantizará el atractivo y el interu copyright del público. Sin embargo, también copyright hay que tener en cuenta los riesgos que implicará un reencuentro profesional. En primer lugar, la presión superíndice 3N mediática será enorme, lo que podrá afectar negativamente a la relación superíndice 3N entre los actores. Además, las expectativas del público serán muy altas, lo que podrá dificultar el cumplimiento de las mismas. Por otro lado, un reencuentro sentimental entre Khan y Demet también copyright tendrá sus propias implicaciones. En primer lugar, ambos actores han tenido relaciones sentimentales después copyright de Erkenci Kwai, lo que sugiere que han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, también copyright es posible que sigan sintiendo algo el uno por el otro, y que un reencuentro pudiera reavivar la llama de su antiguo romance. En definitiva, el futuro de la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir es incierto. Nadie sabe con certeza si volverán a estar juntos, ya sea en el plano profesional o sentimental. Lo que es seguro es que su historia seguirá generando pasión superíndice 3N y debate entre sus fans, que no dejarán de show más menos con un final feliz para esta pareja IQ superíndice 3 Nika. Y es que al final, ¿copyright no se ha dejado llevar alguna vez por la magia del amor y la esperanza? La historia de Khan y Demet nos recuerda que a veces, los sueños más menos se hacen realidad, y que nunca hay que perder la fe en el poder del amor. Ahora adentro en donos un poco en el terreno de la especulación superíndice 3N,
vamos a imaginarnos un escenario hipotu copyright tico, CU superíndice 3 Moseru a un reencuentro entre Khan y Demet en la pantalla. ¿QU copyright tipo de historia podrán contar juntos? Bueno, las posibilidades son infinitas. Podrán protagonizar una comedia romántica, un drama, una serie de acción superíndice 3N, todo dependerá de la creatividad de los guionistas y de la voluntad de los actores. Personalmente me gustaría verlos en una historia que refleje su propia experiencia, una historia sobre el amor, la fama y las dificultades de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público. Será interesante verlos interpretar a personajes que se enfrentan a los mismos desafíos que ellos han enfrentado en la vida real, y que luchan por encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional. Pero ese ayu del geu copyright nero o del argumento, lo ese importante será que la historia fuera autocopyright tica y que permitiera a Khan y Demet mostrar su talento. Hoy su química en la pantalla. Será fundamental que los personajes fueran creíbles y que el público pudiera conectar con ellos a nivel emocional. Y por supuesto, no podrá faltar una buena dosis de romance, de pasión superíndice 3N y de momentos inolvidables. En cuanto a la locación superíndice 3N, me encantará verlos rodando en un lugar paradisuaco como las playas de Turcúa, las calles de Italia o los paisajes exu superíndice 3 ticos de Alguene Paus lejano. Un entorno inspirador y nico podrá contribuir a crear una atmu superíndice 3 esfera mújica y a realzar la belleza de la historia. Pero ese ayu de los detalles tu copyright knikos, lo que realmente importa es la esencia de la historia y la conexión superíndice 3N entre los actores. Si Khan y Demet volvieran a trabajar juntos, será fundamental que lo hicieran por pasión superíndice 3N, por amor al arte y por el deseo de ofrecer al público una experiencia inolvidable. Solo así podrán superar las expectativas y crear algo realmente especial. Y hablando de expectativas, vamos a analizar un poco la reacción superíndice 3N de los fans ante la posibilidad de un reencuentro entre Khan y Demet. Como ya he mencionado, la pareja cuenta con una base de fans muy su superíndice 3 lida y fiel, que ha seguido su carrera de cerca y que ha apoyado cada uno de sus proyectos. Estos fans han demostrado una y otra vez su amor y su pasión superíndice 3N por Khan y Demet, y no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Ante la posibilidad de un reencuentro, la reacción superíndice 3N de los fans ha sido, como era de esperar, de pura euforia. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de muestras de cariño más menos y de peticiones para que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos. Los fans han creado grupos de apoyo, han organizado eventos online y han lanzado campañas más menosas para promover la idea de un reencuentro. Esta pasión superíndice 3N y este entusiasmo demuestran el impacto que ha tenido la historia de Khan y Demet en la vida de sus fans. Para muchos la pareja representa un símbolo de amor, de esperanza y de superación superíndice 3N. Verlos juntos de nuevo será un sueño más menos o hecho realidad, una confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, también copyright N hay que tener en cuenta que las expectativas de los fans son muy altas. Muchos esperan que Khan y Demet vuelvan a interpretar a personajes similares a Khan y Sanem, que la historia sea tan romántica y emocionante como Erkenci Kwai, y que el reencuentro sea el comienzo de una nueva etapa en su relación superíndice 3N. Cumplir con estas expectativas no será fácil. Khan y Demet tendrán que elegir cuidadosamente el proyecto en el que participen, y tendrán que estar preparados para enfrentarse a la presión superíndice 3N medio, tica y a las altas exigencias del público. Pero si lo hacen con pasión superíndice 3N, con talento y con el apoyo de sus fans, estoy segura de que podrán lograrlo y ofrecer al mundo una historia inolvidable. En resumen, hemos explorado a fondo el misterio que rodea a Khan Yaman y Demet Özdemir, analizando los rumores de su supuesta escapada secreta y las posibilidades de un futuro reencuentro, ya sea profesional o sentimental. Hemos visto la pasión superíndice 3N que despiertan en sus fans y el impacto que han tenido en la cultura popular. Hemos repasado los orígenes de su fama con Erkenci Kwai, la serie que los catapultó superíndice 3 al estrellato, y CU superíndice 3 Mosu Kumika en la pantalla alimentu superíndice 3 los rumores de un romance en la vida real. También copyright N hemos considerado los desafíos que enfrentarán si decidieran trabajar juntos nuevamente, así como las altas expectativas de sus seguidores. Y por supuesto, hemos especulado sobre CU superíndice 3 Moseru a un posible reencuentro en la pantalla, imaginando historias y escenarios que podrán cautivar al público. La verdad,
todo sigue siendo un misterio, pero la esperanza sigue viva. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó Superíndice 3 hacerlo. Gracias por acompañarme en esta exploración Superíndice 3N del universo de Can Yaman y de Met Uzdemir. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus opiniones y saber qué copyright les parece todo este salseo. Compartan sus teorías, sus sueños más menosos y sus deseos para esta pareja que tanto queremos. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, y compártanlo con todos sus amigos que también copyright son fans de Can y Demet. Su apoyo es fundamental para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la Superíndice 3.